Mario Basitelli, muy buenas noches. Se saluda Mercedes Morocho de Lima, Perú. Buenas noches, Mercedes. Un gusto. El gusto y de verdad es de nosotros, Mario. Queremos preguntarte desde el punto de vista de Argentina, ¿cuáles son las repercusiones para Latinoamérica por la nueva elección del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, en principio, comencemos por lo superficial y lo formal. Creo que se ha desarrollado un proceso político electoral democrático en Colombia. Eh, Más de 11 millones de colombianos eligieron a Gustavo Petro para presidir los destinos del país durante 4 años. 4 años que va a ser el mandato de Gustavo Petro, y creo que se ha comprometido a que no sean más que esos 1.461 días que representan los 4 años, lo cual va a representar para él todo un desafío. Entiendo que no solo ha generado alegría dentro del sector o los sectores o el arco político que lo ha respaldado, sino que ha sido aceptado también como un buen ganador por parte de la oposición, de manera que ya ha habido manifestaciones muy interesantes acerca de una oposición constructiva, generosa, una oposición que lógicamente a medida que se vaya desarrollando la experiencia de gobierno seguramente se hará más dura, eso es natural, pero que inicialmente, frente a un gobierno de un hombre de izquierda, ha tenido una actitud, creo yo, positiva, de la misma manera que muchos referentes de Colombia que han aceptado este cambio. Los mercados han reaccionado a la baja, como es natural. Los mercados siempre son conservadores, le tienen miedo a los cambios. No obstante, creo que Petro ha tranquilizado a toda la población, ha planteado que va a utilizar el diálogo como herramienta, que va por el camino de la paz, por el camino del entendimiento, que va a un proceso de justicia social que está íncito, yo digo, en la cultura de todos nuestros pueblos, en fin, que va a respetar la propiedad privada, de manera tal que, aunque viene con una carga de transformaciones que son importantes, que son estructurales, creo yo que viene también con una carga de enorme tranquilidad. Y me parece que en el resto de nuestros pueblos, más allá de la propia Colombia, todo cambio es una nueva oportunidad, es una nueva posibilidad, es un nuevo comienzo donde entiendo que se ha agotado un periodo extenso de gobiernos liberales, conservadores, en un contexto histórico que todos conocemos, ha sido signado por la violencia, por la confrontación, por las muertes, el crimen. Y a mí me encantó cuando Gustavo Petro dice, bueno, ya no es matarnos los unos a los otros, sino amarnos los unos a los otros. Creo que hay que tener una enorme valentía con la trayectoria de Petro para justamente cambiar el paradigma de construcción de una nueva Colombia, que entiendo va a generar la posibilidad también de producir cambios importantes en América Latina y en el mundo quizás también. Creo que cambia el paradigma ambiental, le está planteando el desafío a las fuerzas progresistas de no pensar ya en la paz, la justicia y el desarrollo económico, que él ha visto como una necesidad imperiosa para Colombia y quizás nosotros para todos nuestros países, pero que no la sostengamos en los combustibles fósiles, que dejemos de pensar en el petróleo, en el gas, en el carbón, y vayamos hacia una transición a economía, a fuentes energéticas no contaminantes, verdes, nuevas, y me parece que ese desafío en nombre de la vida ha significado una alegría para la inmensa mayoría de nuestros pueblos. Lógicamente va a asumir el 7 de agosto y después habrá que ver cómo se desarrolla la gestión de Gustavo Petro. Ha sido acompañada por
una mujer joven que también comprometida con las luchas sociales, ambientales, un nuevo paradigma, un hombre blanco y una mujer de tez oscura, muy bella, también con un futuro político promisorio. Tengo la impresión de que podemos estar viviendo un cambio de época, quizás para Colombia y quizás para también una segunda etapa de fuerzas progresistas que en América Latina tienen que venir justamente a resolver los problemas inconclusos del siglo XX. Básicamente la enorme polarización de la riqueza. La sociedad va eligiendo los mejores caminos y se va enriqueciendo el debate político. Yo creo que dejar las armas atrás para Colombia va a ser una fuente de vida, pero también de enriquecimiento de la cultura política, y creo que eso puede irradiar para todos nuestros pueblos y nos va a venir muy bien a todos. Todos queremos una América de paz, una América de libertad, una América de progreso y fundamentalmente una América que no se olvide de los cientos de millones que han ido quedando rezagados a lo largo de los siglos, marginados del progreso, marginados en el tiempo, hundidos en casas sin servicios públicos, muchas veces sin agua potable, sin servicios cloacales, sin conectividad tan necesaria para nuestros tiempos, alejados de los servicios de salud, de educación. Creo que son temas muy concretos que hay que resolver para tener una América Latina mejor, y esto me parece que ha sido un paso histórico, que si es en el marco de la paz y en el marco del respeto a la Constitución de Colombia y de las instituciones democráticas, bueno, creo que es un enorme augurio y le damos la bienvenida a Gustavo Petro. Mario, qué análisis que realizas. Efectivamente, la pacificación total, veremos, ¿no?, de Colombia va a ser pues un claro ejemplo de lo que viene a ser, ¿no?, la paz en todo Sudamérica y en fin en el mundo entero. ¿Cómo es que nos ven, Mario? Quisiera saberlo desde la política argentina hoy en día, cómo es que se está viendo el gobierno actual de Pedro Castillo. Bueno, acá llega poca información sobre el gobierno de Pedro Castillo. Eh, Evidentemente, ustedes saben mucho más que nosotros. Dio la impresión desde aquí que asumió la presidencia de la Nación con un respaldo político limitado, originado en una primera vuelta en la cual no sacó tantos votos, que gana una segunda vuelta también por un margen no tan significativo, y dio la impresión desde aquí, sería imprudente de mi parte hablar de una experiencia que no conozco y que no llega tanta información a la Argentina, simplemente hablo de imágenes que nos llegan, que no llega con todos los equipos preparados para una gestión de un país indudablemente difícil, que viene con cierta inestabilidad política, que viene con gravísimos problemas de violencia, de corrupción, de mal manejo de la cosa pública, y que desde nuestra propia experiencia podríamos decir requeriría una enorme convocatoria a la unidad nacional, una convocatoria a los mejores cuadros, a los mejores hombres y mujeres mejor capacitados, más calificados, más competentes para el desenvolvimiento de la gestión pública, y un gobierno de transición hacia la consolidación democrática. Me parece que las imágenes que llegan aquí es como que falta esa capacidad de gestión, se vive de crisis en crisis, y tengo la impresión de que, bueno, eso poco ayuda a la consolidación institucional. De todas maneras, por la experiencia que yo tengo en la Argentina, lo más conveniente siempre es tratar de resolver estos niveles de conflictividad que amanecen en nuestras sociedades en el respeto de la Constitución y en el marco de las instituciones. De manera que sé que Perú ha destituido presidentes, que los ha enjuiciado,
En fin, no soy nadie para dar ningún tipo de consejos, pero vemos con cierta preocupación el desenvolvimiento de la política peruana. Efectivamente, la situación pues se torna quizás en algunos países un poco complicada. Hemos visto también cómo, cómo también ha habido un tema económico fuerte para los argentinos. ¿Cómo vamos? Voy a subir ¿Cómo un poco el vamos en volumen, el Argentina? retorno. ¿Cómo, cómo bien? ¿Cómo, sí? ¿Mario me escucha? Ahí te Muy escucho bien. mejor. Es un programa en vivo. Muy bien, son las 10:36 acá en Perú. Mario está en Argentina y queremos preguntarte cómo va la situación económica en nuestro hermano país Argentina. Bueno, aquí la pandemia y la herencia del gobierno de Mauricio Macri generó un estado de profunda depresión porque se sumó a una crisis de naturaleza estructural, una crisis financiera, una crisis de deuda externa. Ustedes piensen que Mauricio Macri llegó prometiendo una lluvia de inversiones en la Argentina y lo único que llegaron aquí fueron inversiones financieras, especulativas, parasitarias, que devinieron en abril de 2018 virtualmente en una cesación de pagos, porque el país se había endeudado sin capacidad de repago y por tanto el sector financiero privado dejó de prestarle al gobierno de Mauricio Macri. Él recurrió a su relación con Donald Trump, logró un crédito que es el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares, violentando un conjunto muy grande de normativas, tanto en la Argentina como del propio Fondo Monetario Internacional. Comenzaron aquellos desembolsos del fondo hasta los 44.500 millones de dólares, cuando Mauricio Macri ya en el 2019 pierde las primarias y cesa entonces el flujo de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional a las arcas de la Argentina. La inmensa mayoría de ese dinero sirvió para la fuga de capitales, de manera que no se acrecentó significativamente las reservas de dólares en el país. El crecimiento de la deuda externa se fue a las nubes y quedamos en una situación virtualmente de crisis productiva, dado que de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, durante 3 años hubo caída del Producto Bruto Interno, es decir, se achicó en la torta, se redistribuyó en porciones cada vez más injustas para los sectores populares y encima se generó una deuda de alrededor de 100.000 millones de dólares, con lo cual la situación en la que asume el gobierno de Alberto Fernández era difícil. A eso se sumó posteriormente la pandemia y eso significó una brutal caída de la actividad económica durante el año 2020. La recuperación en el año 2021 fue bastante vigorosa, muy superior a lo que preveían prácticamente la totalidad de los analistas internacionales. Personalmente no creo que sea un gobierno muy competente. Creo que tiene muchas fallas, muchas deficiencias y no tiene un norte, es decir, no tiene un horizonte, una estrella, una guía, un lugar al cual ir y por tanto siento que es un gobierno que va resolviendo los problemas todos los días, cortoplacista y que no ha podido manifestarle a la sociedad argentina un programa mínimamente sólido, integral. Hubo una recuperación, como te decía, significativa durante el año 2021. Este año la actividad económica sigue funcionando. La guerra en el este de Europa pegó de manera paradójica porque por un lado complicó las arcas públicas y la economía argentina por el aumento de los combustibles, lo que en un país que perdió la autosuficiencia energética y tiene que importar una parte de la energía, lógicamente eso significa una mayor erogación
por parte de los buques gasíferos que llegan a la Argentina, que hay que regasificar, etcétera. Pero por otro lado, el aumento del precio de los alimentos ha significado también que Argentina durante este año 2022 probablemente llegue al récord histórico de sus exportaciones, quizás superando los 90.000 millones de dólares, cifra que nunca había alcanzado anteriormente. Diría que la Argentina está en muchos años, diría desde el 2011, en un marco de sube y baja, de incertidumbre, de falta de creación de empleo genuino. Por momentos hay actividades que se reactivan, pero que después se detienen, y básicamente no tiene un horizonte realmente de salida a los problemas gravísimos financieros, de deuda, fiscales, de inflación que están golpeando duramente sobre los bolsillos de los sectores de ingresos fijos, sean asalariados, sean jubilados, sean receptores de planes sociales. De manera que yo te diría que como hay un viejo dicho que en la Argentina dice estamos mal pero acostumbrados, te diría que 2/3 de la población está mal, aunque acostumbrada, y hay 1/3 de la población, el tercio superior de la pirámide, que efectivamente está viviendo un muy buen momento. Pero se requerirían medidas que atenúen la crisis, básicamente en los sectores más castigados. 5 millones de argentinos, te diría que no acceden a una cuota alimentaria suficiente para desenvolver la vida con normalidad, y eso es absurdo en un país que está produciendo alimentos para más de 400 millones de habitantes. Entonces tenemos graves problemas. El gobierno, yo te diría que no es ni muy bueno ni muy malo. Seguramente Mario, no va a ganar las elecciones del año que viene, habrá un cambio. Claro, esperemos que todo mejore, ¿no? Porque salimos de una crisis sanitaria muy, muy fuerte para toda la humanidad, como para continuar pues, en este tema, afrontando con gobiernos quizás corruptos, quizás negligentes, quizás, en fin. Pero se desea pues que esto supere para que no le demos paso o cabida a esta crisis alimentaria que se viene. Muchísimas gracias por habernos recibido esta noche y poder conversar estos temas tan importantes para Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias. Ha sido Mario Masitelli, político argentino.